Buenas tardes a todos. Vamos a compartir la pantallita y me hacen el favor de confirmarme cuando ya la vean. Ya se ve, doctora. Correcto. Bueno, nuevamente, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a conversar un ratito acerca de un tema muy importante actualmente debido a el estrés tan grande que estamos viviendo estos últimos años, ¿verdad? Entonces el tema del día de ahora se llama estrés postraumático en el personal de salud. Mi nombre es Carlota Meléndez y yo soy psiquiatra que me desempeño en el Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapán. A la orden para todos ustedes. Si necesitan interrumpirme, siéntanse en la libertad de hacerlo para hacerme alguna pregunta o para que repita alguna información. Muy bien, comencemos. Para empezar, antes de abordar directamente lo que es el trastorno de estrés postraumático, vale mucho la pena que recordemos que el estrés es un proceso instintivo que desde el inicio de la humanidad viene programado en nuestros cerebros con el objetivo de ayudarnos a lidiar con situaciones de riesgo de nuestra vida, ya sea para prepararnos para luchar o para prepararnos para huir. En los procesos que a nivel cerebral y de nuestro organismo suceden debido al estrés, ya los tenemos de fábrica, ¿verdad? Todos nacemos con ese instinto de proteger nuestra vida. Se puede dividir en 4 procesos principales. En primer lugar, decimos, ¿qué ocurre en tu cerebro cuando sucede un evento que te estresa, que es estresante? En primer lugar, ese estímulo estresante va a venir a áreas bien específicas del cerebro. Aquí le ponemos el nombre, es la vía mesocórtico-límbica. Esta vía, lo importante es que es una estructura cerebral que va a trabajar liberando o va a trabajar con una sustancia que se llama dopamina. Nuestro cerebro funciona a través de mensajes, de mensajeros, y el mensaje que se transmite una célula cerebral a otra se llama neurotransmisor. La función de esta sustancia es informarle a la siguiente neurona qué es lo que tiene que hacer. En este caso, la que se libera es la dopamina, y este neurotransmisor es el encargado de dar el mensaje a todo el cerebro que nos activemos porque algo malo, peligroso o un riesgo está sucediendo en nuestra vida. En segundo lugar, se va a activar un área cerebral que se conoce como amígdala. Lo importante de esta área cerebral es que ya nos da la emoción, ya nos da el sentimiento que todos tenemos cuando hay una situación que nos amenaza, o sea, que genera la respuesta del miedo. Una vez generada la respuesta del miedo, a nivel de nuestro cerebro y de todo nuestro cuerpo, se van a dar una serie de procesos. Por ejemplo, se activa el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Este eje básicamente va a ser una activación que inicia desde el cerebro y que va a dar a muchas glándulas de nuestro cuerpo. Una de las más importantes es la glándula suprarrenal. Esto va a hacer que nuestro organismo empiece a manejar el agua del cuerpo de forma diferente. Esto se une a otras sustancias cerebrales que van a liberar otro neurotransmisor importante que es la noradrenalina. A lo mejor todos hemos escuchado, ¿verdad? Que decimos, ay, me subí a la montaña rusa porque me gusta la adrenalina. Entonces la noradrenalina son sustancias que sirven para dar el mensaje de que hay que activarse porque algo emocionante, algo estresante, ¿verdad? Porque algo que nos va a desesperar, que nos va a dar cierta activación al temor, se está llevando a cabo. La noradrenalina le va a ayudar al cuerpo a que se active y se ponga listo para esos 2 procesos que yo les decía, que es luchar o huir. Le va a ayudar acelerando el corazón, acelerando la frecuencia de la respiración, cambiando de lugar a donde va la circulación más importante, que generalmente se dirige a las áreas que vamos a utilizar, ¿verdad? Nuestros ojos para estar pendientes, nuestros brazos para pelear o defendernos, nuestras piernas para correr, por ejemplo. Y esto es lo que hace que tengamos respuestas ante cosas que nos dan miedo,
como por ejemplo sintiéndonos con la piel fría, sintiéndonos con temblor en las manos, con temblor en las piernas, cuando estamos estresados. Estos 4 procesos nos ilustran de alguna manera qué es lo que pasa cuando estamos estresados. Obviamente, este mecanismo del estrés estaba listo o estaba hecho más bien para que nosotros respondiéramos a situaciones que en un momento dado se iban a resolver. Una vez que ya no se encuentra el riesgo, que ya no estamos amenazados en nuestra vida o nuestra integridad, todos estos procesos deben volver a la normalidad y nosotros debemos volver a tranquilizarnos. Sin embargo, cuando hemos estado con este proceso por un largo tiempo, podemos afirmar lo que dice aquí abajito. No hay manera de evitar que al estar bajo procesos de estrés a lo largo de mucho tiempo, esto traiga consecuencias a nuestro organismo. De tanto estarse activando estas 4 áreas que les he mencionado, el cerebro va realizando cambios. Y también nuestro cuerpo, porque como les he mencionado, hay glándulas que activan órganos de nuestro cuerpo debido al mando, a la orden que le dio nuestro cerebro ante el estrés. Es así que cuando hay mucho estrés, claro que va a haber una afectación a nuestra salud corporal, no solo mental. Pueden haber a lo largo de muchos años, por ejemplo, males cardíacos, ¿verdad? La gente dice, me dio hipertensión porque aquel hijo me dio este disgusto, ¿verdad? Y directamente no es de esa manera, pero sí de estar enfrentado o enfrentada a situaciones que son estresantes o preocupantes a lo largo de mucho tiempo lidiando por problemas. Uno de ellos pudo haber sido un mal hijo, por ponerles un ejemplo, sí puede llevarnos a situaciones donde nuestra presión arterial se mantenga elevada, tengamos problemas metabólicos y desarrollemos una hipertensión arterial y otros problemas cardíacos, ¿verdad? También nuestro sistema inmune va sufriendo altos y bajos, se va activando y se va desactivando con mayor frecuencia del que debería. Y esto puede hacer algún cambio. Vamos a tener también problemas a la hora de dormir, ¿verdad? Puede surgir el insomnio o en ocasiones mucho sueño en el día que se llama hipersomnia. También trastornos digestivos porque dentro de los procesos que se activan al momento que estamos respondiendo ante un estresor, muchos de ellos tienen que ver con sustancias que le ordenan al intestino a moverse con mayor o menor velocidad o a secretar en mayor o menor medida el ácido gástrico, por ejemplo. Entonces se desarrollan muchos problemas como la gastritis, que les llaman gastritis nerviosa, colitis nerviosa, y todo esto se debe por esas activaciones de nuestro tracto gastrointestinal debido a situaciones de estrés. Muchas de las otras consecuencias que podemos ver cuando hay un estrés crónico, nosotros buscamos, el ser humano busca siempre su equilibrio, que se le llama homeostasis. Una de las cosas que nos hace sentir tranquilos otra vez, que nos hace sentir bien otra vez, es comer algo delicioso, por ejemplo. Esa es una forma muy fácil de gratificarnos cuando estamos estresados y a la larga, cuando hemos hecho esto muchas veces, entonces pueden haber problemas como la obesidad, además de algunas situaciones de enfermedades mentales asociadas al estrés. Entrando en materia, ahora vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático, que lo vamos a ver con estas siglas. Esta es una enfermedad mental que es crónica, puede durar mucho tiempo. Está dentro de los trastornos de la ansiedad, entonces la alteración básica es la ansiedad, el miedo, la angustia, que generalmente se desarrolla después de estar expuesto a un trauma severo. Por eso se le llama postraumático. Está relacionado entonces con recuerdos intrusivos. Un recuerdo intrusivo es algo que nos viene en mente, incluso en momentos que nosotros no queremos pensarlo porque nos incomoda. De esa manera es intrusivo el recuerdo, ¿verdad? Sueños angustiantes, estados de ánimo negativos, entre otros síntomas que vamos a ver más adelante. Pero básicamente me gustaría que se quedaran con el hecho de que es, perdón, una enfermedad causada por la ansiedad que nos da después que hemos sufrido un trauma severo. Básicamente ese es el trastorno de estrés postraumático. Hay ciertas características o ciertos eventos asociados a este trastorno que es importante que conozcamos.
Uno de ellos es que el evento no es cualquier situación, no es algo que vivamos todos de manera normal, aunque represente un problema. Por ejemplo, el estrés postraumático no se causa porque estemos estresados porque no podemos pagar una cuenta. Ese evento no nos va a causar un estrés postraumático. Son eventos que representen riesgo a nuestra integridad o riesgo vital. Por ejemplo, cualquier agresión física o sexual, cualquier tipo de maltrato, accidentes graves, catástrofes como inundaciones, terremotos, tsunamis, este tipo de experiencias, ataques terroristas, haber estado en una guerra o presenciado un conflicto armado y cualquier otro hecho grave. Este tipo de eventos son los que nos van a desencadenar el trastorno de estrés postraumático. Y también es interesante que vean ustedes que de las personas expuestas a estos traumas, a estos eventos graves, solo un 6% van a llegar a desarrollar este trastorno. Esto es bueno desde el punto de vista que si tenemos, por ejemplo, 100 víctimas de una inundación, de estas 100, solo 6 personas van a desarrollar o están en riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y eso se debe pues a las características individuales del desarrollo de la salud mental de cada uno de nosotros, ¿verdad? El que tengamos mayor o menos riesgo de desarrollar un evento de ansiedad, en este caso, un trastorno de estrés postraumático. Los síntomas en esta enfermedad van a aparecer al poco tiempo de sucedido el evento y pueden mantenerse por años si la persona no busca ayuda o si la ayuda que busca no le identifica qué es lo que tiene y no se da un tratamiento adecuado. Situaciones excepcionales como la pandemia del COVID-19 han expuesto a todo el personal de salud, a todos nosotros, nos han expuesto a situaciones que no teníamos planificadas, sin precedentes, no estábamos esperando que sucedieran. Y esto nos ha llevado también a la toma de decisiones complejas y por lo tanto a altos niveles de estrés. Tomar decisiones, por ejemplo, de a qué paciente darle una cama, a qué paciente darle un medicamento, si no alcanza para todos, por ejemplo. A quién sí se lo vamos a dar y a quién no, quién tiene riesgo de perder su vida y quién no, a quién vamos a atender primero y a quién no. Este tipo de decisiones son de mucha carga de estrés y al personal de salud pues nos han sometido a eventos que en alguna manera han venido a significar algo muy grave o algo catastrófico en nuestra vida. El cuadro clínico básico, o sea, los síntomas básicos que debemos tomar en cuenta para pensar que por ahí anda lo que tenemos son, en primer lugar, que exista ese evento traumático, que haya empezado los síntomas dentro de los últimos 3 meses después de que nos pasó el evento. Incluso la OPS maneja que es entre 3 a 6 meses después. Entonces, esto es importante conocerlo porque si a usted le sucedió algo, por ejemplo, a los 9 años, un evento traumático a los 9 años y no desarrolló ningún síntoma y ahora que tiene 39 desarrolla ansiedad, yo no puedo decir que es el evento traumático de los 9 años lo que se lo causó, ¿verdad? Porque es dentro de los primeros 3 a 6 meses de que le ha sucedido el evento que se desarrollan normalmente los síntomas. En segundo lugar, se da una reexperimentación que persiste, que se da muchas veces. ¿Cómo se da esto? Yo vuelvo a vivir, eso es reexperimentar. Yo vuelvo a vivir ese evento traumático por medio de pensamientos, por medio de recuerdos, por medio de sueños o pesadillas. Este es un dato bien fundamental. Esto es lo que nos va dando la pista de que es un trastorno de estrés postraumático. Otra característica clínica, o sea, otro síntoma que aparece es la evitación de ciertos estímulos. Las personas van a evitar los estímulos que les puedan recordar o que estén asociados con el estresor. Por ejemplo, si una persona vivió un evento traumático que fue un secuestro y la persona que la secuestró o lo secuestró es un hombre, puede ser que de forma inconsciente esta persona no le guste estar donde hayan muchos hombres o pasar al lado de un hombre que es desconocido.
porque esta situación inconscientemente le recuerda ese evento traumático que vivió, entonces hace todo lo posible por evitar esto. Si lo que le pasó fue una inundación, por ejemplo, esta persona va a tratar de no estar cerca de lagos, cerca del mar, o le da miedo irse a lo hondo en el mar, ver que otras personas están en la parte profunda o que el agua ya los va cubriendo a la cintura. Esas situaciones les dan mucho temor, entonces van a tratar de evitar estar en esta situación. Y el cuarto síntoma importante es la hipervigilancia. Con esto de hipervigilancia, yo me voy a referir a que se está esperando que algo pase, pero no sabemos qué. Entonces estamos con ese mal presentimiento, cualquier cosa que no esperábamos, perdón, como un ruido, algo súbito, que alguien salga de repente, nos va a causar un sobresalto, dicen los manuales diagnósticos, que no es más que un brinco, ¿verdad? Nos asustamos y brincamos ante estos estímulos. Estos van a ser los 4 síntomas principales, pero no son los únicos. Otros síntomas que nos pueden llamar la atención en nosotros mismos, en un amigo, en un familiar, en un compañero de trabajo, ¿verdad? Va a ser una incapacidad para recordar parcial o completamente algunos aspectos importantes del periodo de exposición al evento estresante. Entonces, puede ser que un conocido nos esté comentando que lo asaltaron, que lo amenazaron con un arma y de repente nos diga, pero yo me recuerdo desde que el chico se acercó con una cuchilla en la mano y cuando acordé ya me había robado, ya me habían golpeado y ya me estaban auxiliando. Entonces, esa falta de recuerdo del momento más estresante que vivió esta persona es ya algo que nos debe de llamar la atención, que esta persona probablemente pueda desarrollar un estrés postraumático, porque fue tan catastrófico para su mente que se apagó el recuerdo en ese momento para evitar esa ansiedad que tuvo en el momento y que se repita. Otros síntomas son síntomas persistentes de hipersensibilidad psicológica y evitación que se manifiestan por dificultad para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o arrebatos de ira y dificultad para concentrarse. Para entender un poquito mejor este párrafo, la hipersensibilidad psicológica son aquellas personas que dicen que no les pueden dar ningún sobresalto, ningún susto, no los pueden contradecir o darles alguna preocupación porque se sienten mal, se acuestan a dormir, ya no quieren hacer las cosas normales de la vida, ¿verdad? Esa es una hipersensibilidad psicológica. Y la activación es esta dificultad para conciliar y mantener el sueño porque la persona siente que necesita estar consciente, despierto, para evitar cualquier cosa, que el riesgo o que el peligro que vaya a llegar a él no lo agarre en un momento en el que no pueda reaccionar, como cuando duerme, ¿verdad? Y la irritabilidad o los arrebatos de ira, esos cambios de conducta que no era para tanto, pero el compañero de trabajo, el familiar, el amigo, se enoja por situaciones que no valen la pena o que no ameritan enojarse tanto. Eso es una irritabilidad. Y como les mencionaba, la Organización Mundial de la Salud considera de que incluso dentro de los 6 meses después de que ha sucedido el evento, si se desarrollan síntomas, estamos ante el estrés postraumático. Vaya, las consecuencias de la salud mental de una persona van a ser todos los ámbitos de su vida, todos los ámbitos de su vida. La salud mental, no hay un aspecto de la vida de alguien que no lo toque. Entonces, el estrés postraumático va a tener consecuencias que van a ser observables, vamos a poder verlas en esta persona. Por ejemplo, a nivel social, vamos a ver que las personas se empiezan a aislar, quieren evitar o la situación que le recuerda lo que vivió o quieren evitar que los demás los juzguen, se burlen, lo regañen, les reprochen, no les comprendan todos esos síntomas o malestares que a ellos les dan cuando están en estas situaciones o cuando recuerdan lo que les sucedió. Entonces se va a dar un aislamiento y un alejamiento social. A nivel familiar, los familiares muchas veces reportan que el familiar prefiere estar solo, encerrado, que lo invitan a fiestas y no va, que hacen los paseos que hacían todo el tiempo en familia, pero desde que le pasó el evento ya no quiere salir, quiere estar solo, mejor vayan ustedes, ¿verdad? Y estos son cambios de carácter
que pueden originar conflictos entre los familiares. Como les decía, la persona está más sensible y fácilmente irritable. Entonces, puede ser que tratando de insistirle en que acuda a alguna situación familiar, le responda de forma enojado, de forma grosera, con algún insulto, porque no encuentra cómo hacerse entender que no quiere participar por lo que está sintiendo. Obviamente el nivel laboral va a ser muy importante y el tema que nos trae esta tarde es precisamente cómo nos afecta al personal de salud un trastorno de estrés postraumático. Acá vamos a ver, ya sea que lo tengamos nosotros o nuestro compañero o incluso nuestro jefe o las personas con las que tenemos que conversar o interactuar en nuestra labor, vamos a ver estas personas inseguras, con pobres desempeños, con conflictos con los demás compañeros, con el jefe, con el cliente, con el paciente, etcétera, ¿verdad? Con la persona que va a recibir nuestra atención, debido precisamente a lo que habíamos hablado de los cambios de conducta. Es muy importante que nosotros veamos que la persona no necesariamente tuvo que ser la víctima principal del acontecimiento traumático. Generalmente sí lo es, pero también personas que observaron, atestiguaron, estaban presentes o sufrieron el mismo terremoto, la misma inundación, pero sobrevivieron o no pasaron tan mal o no se lesionaron tanto, pero no fueron, digamos, los principales del evento traumático. Pero con solo haberlo presenciado, el suceso traumático, pueden desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Entonces, eso es muy importante, porque podemos cometer el error de decir, ¿y fue usted al que asaltaron? No, yo solo vi cuando pullaron a esta persona, cuando golpearon a esta persona, yo vi que lo atropellaron. Ya descartamos que sea trastorno de estrés postraumático, pero veamos que sí se puede presentar, ¿verdad? O yo tratando de negarme lo más posible que tengo alguna alteración, digo, pero si no me pasó a mí, yo solo vi, seguramente no tengo nada y ya me va a pasar. Y evito ir a buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante conocer este dato. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, correcto. Solo quería confirmar. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar esta enfermedad? Eso se le llama evolución. ¿Para dónde va cuando yo tengo estos síntomas? Los síntomas tienden a la cronicidad. Si yo no recibo tratamientos y no me identifican que lo que tengo es un trastorno de estrés postraumático, yo puedo pasar años sintiéndome de esa manera. Y lo importante de la cronicidad es que los malestares pueden llegar a ser invalidantes por la intensidad y el deterioro en nuestro cerebro, en nuestras estructuras cerebrales que nos hacen pensar como seres humanos. A eso me refiero a deterioro cognitivo. Imagínese usted que tiene un año de estarse sintiendo inseguro, que algo malo le va a pasar, que todo le da miedo, que no duerme bien, en el día anda fatigado, le duele la cabeza, nadie lo comprende y usted se enoja y cambia su carácter porque no encuentra cómo mejorar lo que está sintiendo. Imagínese 5 años sentirse de esa manera, 6 años vivir de esa manera. Entonces es inevitable que usted ya no va a rendir como antes, que empieza a decir su jefe, pero antes no eras así, pero antes veías tantos casos, pero antes entregabas tantos informes, antes atendías tantas áreas y ahora solo estás enfermo, te sentís mal, no vas los lunes, solo sos incapacidades, ¿verdad? Entonces estos malestares, si pasa el tiempo y yo no me atiendo, yo no busco ayuda, yo no identifico que es un problema, puede llegar a hacerme disfuncional. También se ha llegado a clasificar en agudo y crónico, siendo el agudo el trastorno de estrés postraumático donde los síntomas tienen menos de 3 meses de duración. Y si ya la persona, el evento traumático después del cual se empezó a sentir mal, ya tiene un año, por ejemplo, ya tiene 6 meses, un año, o me dice que fue hace 2 años, y no ha parado de tener esos síntomas desde el evento traumático, ya su trastorno de estrés postraumático es crónico. Por ejemplo, si alguno de ustedes conoce a alguna persona que participó en el conflicto armado,
en la guerra, ¿verdad? Ya de cualquier bando que haya sido, el estrés postraumático de ellos es crónico. Recordemos los años que han pasado desde que se dio la situación del conflicto armado. Y hasta la fecha muchos de ellos siguen teniendo las pesadillas con los eventos de los ataques, con las lesiones de las minas, de las balas que le cayeron, de toda esa situación que fue muy tremenda y muy catastrófica. Entonces ellos desarrollan trastorno de estrés crónico. Ahora, si una persona me dice que fue después del huracán Julia, por ejemplo, que empieza a tener estos síntomas, entonces es agudo. Esta definición solo nos sirve para hacernos una idea a la hora de rehabilitar a esta persona de qué tenemos que ir enfocando, ¿verdad? Sobre esto también hay información importante a tomar en cuenta. En primer lugar, lo que un poquito les he venido comentando. Se puede llegar a subestimar los síntomas. Yo puedo llegar a restarle la importancia a lo que estoy sintiendo y también lo puede llegar a hacer el médico que lo está tratando. ¿Cómo? El médico puede pensar que es un cambio de personalidad debido al desarrollo, por ejemplo. Cuando un adolescente, luego de un evento traumático, cambia su forma de ser, es muy fácil pensar, no, se está portando así porque es un adolescente. Es el desarrollo. Ya se le va a pasar y le restamos importancia a estos malestares. Podemos pensar que es el proceso normal de adaptación. Se está adaptando al terremoto que sufrió, a la desgracia que le pasó, al accidente del cual fue víctima, ¿verdad? Subestimar entonces los síntomas, como les mencionaba, es dejarlos de lado, no tratarlos, no darles la importancia, no comprender bien a la persona y eso pues nos lleva a la cronicidad de la enfermedad, a que dure muchos años. También puede que las personas hayan ido a consultar, pero no al psiquiatra, ni al psicólogo, ni al terapeuta, ni nada por el estilo, sino que ellos se han ido por las quejas somáticas. Les mencionaba yo que el proceso del estrés activa muchos órganos del cuerpo y ese desgaste da dolor de espalda, de cuello, que uno siente duro aquí, allá, que pelotitas, que se le duerme un brazo, que la mitad de la cara, muchas cosas, ¿verdad? Que diarrea cuando me dicen malas noticias, palpitaciones, dolor en el pecho, sudor. Los síntomas son una lista interminable. Entonces, es muy factible, es muy frecuente que estas personas primero hayan ido a consultar esos malestares, ¿verdad? Entonces, consultan las quejas de su cuerpo. Muchos han ido a atención primaria en salud, a la clínica empresarial, a la unidad de salud, etcétera. Y muchos han consultado cardiólogos o neurólogos por los malestares. Por ejemplo, el dolor de pecho, uno dice, uy, puede ser un infarto, entonces va al cardiólogo. O las palpitaciones, las taquicardias, ¿verdad? Y que eso que se nos duerme el cuerpo, que sentimos cambios de temperatura, entonces bien puede que nuestro médico de familia, de cabecera o médico general nos quiera mandar al neurólogo para descartar alguna información. Entonces muchos de estos pacientes han ido primero a médicos no psiquiatras. Hay que tomar en cuenta también que esta enfermedad, entre más años dure, hay más oportunidad de que se acompañe de más malestares, de más enfermedades, además del trastorno en sí de estrés postraumático. Por ejemplo, una persona puede tener estrés postraumático y depresión al ver que su vida se va deteriorando, que va perdiendo su funcionalidad, que ya no rinde como siempre, que antes se llevaba bien con sus hermanos y ahora están peleados, por ejemplo, ¿verdad? Todos esos son eventos que nos pueden desarrollar a lo largo de nuestra vida una tristeza patológica, que es la depresión. Puede darnos, claro, procesos o enfermedades al dormir, muchos trastornos asociados al insomnio. Puede desarrollarse una conducta suicida al ver que no mejoro, que no me dan el tratamiento que me ayuda, que no me atinan con el medicamento, dice la gente, ¿verdad? Y puede incluso desarrollar síntomas paranoides porque una de esas sustancias cerebrales que les mencionaba yo al comienzo, que se llama dopamina, está relacionado con alucinar, con ver cosas, con que nos parezca que nos hablaron pero no está, con que esa sombra la vi cara de la misma persona que me dañó hace tanto tiempo. Entonces, con estos eventos que son paranoides, síntomas paranoides, yo veo aquello y puedo llegar a pensar que quizás la persona que me asaltó hace 2 años, a lo mejor de alguna manera dio con mi casa y puede intentar hacerme algo. Y me vuelvo desconfiado, me vuelvo intranquilo, ando vigilando, ando cerrando todo. Esos son síntomas paranoides, ¿verdad? Entonces puede llegar.
Es un porcentaje muy bajo, afortunadamente, pero una persona puede desarrollar estos malestares debido a un estrés postraumático. Les decía también al comienzo que afortunadamente, de entre todas las personas que sufrieron el evento, pocas, un 6%, son las que van a desarrollar la enfermedad. Y esto se debe a que ya tenían un riesgo o una vulnerabilidad genética. Nacieron con alteraciones en las sustancias del cerebro que activan la angustia, o sea, que nos predisponen a ser ansiosos. También nacieron con alteraciones en ciertas sustancias que deprimen nuestro cuerpo, ¿verdad? Esta sustancia cerebral que se llama GABA sirve para tranquilizarnos, para que durmamos, para relajarnos. Entonces, cuando está muy activada, yo también puedo perder la motivación, la ganas de hacer las cosas, de arreglarme, cambia mi forma de ser, etcétera. Problemas en la percepción por alteraciones en estas sustancias que les mencionaba, la dopamina, y el desgaste que nuestro cuerpo va a tener por todas las hormonas del estrés que han activado todas nuestras glándulas y órganos del cuerpo, ¿verdad? Y aquí estamos con la colitis nerviosa, la gastritis nerviosa, contracturas musculares y todas esas cosas que no nos damos cuenta que puede ser por el estrés. Ahora, ¿cuál es la particularidad del personal de salud? Porque la gente puede decir, pero si estás acostumbrado, ¿verdad? A ver muertos, a ver personas que fallecen, no entiendo por qué ahora te afecta tanto. Hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordarle a todos nuestros usuarios, a nuestros familiares en las casas y a todas las personas que aunque trabajamos en áreas de salud, seguimos siendo seres humanos. Entonces hay ciertos factores que también nos afectan a nosotros. Por ejemplo, yo puedo ser la doctora que trabaja aquí en el hospital psiquiátrico, pero puedo estar viviendo una situación de maltrato. A lo mejor y el maltrato es en el trabajo, es en un trabajo previo, o a lo mejor la situación de maltrato pasa en mi casa, en mi familia, con mi pareja, con mi esposo o un familiar, o me pasó de niño, por ejemplo. Entonces, esto puede hacerme más vulnerable y cuando yo me someto a todo el estrés bien particular de un personal de salud, entonces desarrollar este trastorno, porque yo ya tengo el riesgo. También, como les decía, estas situaciones apremiantes, como fue la pandemia, el COVID-19, no estábamos nosotros listos a que se murieran o preparados, es la palabra correcta, de que fallecieran tantas personas. Todo el personal que trabaja en hospitales, en clínicas, ya sabe que le da atención a personas que tienen enfermedad. Pero como seres humanos que somos, nuestra esperanza y nuestro objetivo es darle curación, darle alivio, darle rehabilitación, darle compañía, darle una mejoría al paciente. Jamás vamos a estar esperando que nadie fallezca. Muchos sentimos que el fallecimiento de un paciente o de alguien que atendimos es un fracaso, es una cosa dura para nosotros. Ahora imagínense la cantidad de personas que murieron por la situación de la pandemia. Pudieron ser jóvenes y los seres humanos tenemos ya en nuestra mente que las personas jóvenes, los niños, no están en la edad en que esperamos que mueran. No han vivido, decimos todas las personas, y es porque son personas jóvenes que no deberían estar perdiendo la vida. También puede que simpaticemos con los familiares de los pacientes fallecidos, que la señora que vimos llorando, que le tuvimos que dar la mala noticia, nos recuerde nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestra tía, o que nos recuerde los miedos que nosotros tenemos de perder familiares, de dejar solos a los hijos, de enfermar, de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, esta forma de sentir respecto a las personas que atendemos se vuelve una simpatía y toda esta emoción nos puede cargar de mucho estrés. Las amenazas que no esperábamos, ¿verdad? O que no conocíamos, porque tener una enfermedad que todo el tiempo tratamos como una ira, como una enfermedad gastrointestinal, ya sabemos qué vamos a hacer, tenemos protocolos, tenemos el medicamento que le vamos a dar, pero esta enfermedad, por ejemplo, no la conocíamos. Tuvimos que probar medicamentos, ver qué servía, ver qué no, actuar con miedo, aprender a conocer este nuevo virus. Entonces, todo esto pudo haber sido un evento traumático de gravedad para nosotros. Y también puede ser en última instancia que yo ya tengo años de estar lidiando con síntomas de trastorno de estrés postraumático que no me he tratado. Después de que me asaltaron, después de un choque del carro,
después del fallecimiento de alguien de una forma demasiado violenta, por ejemplo, o que yo presencié algo en la calle cuando andaba comprando. Entonces yo ya tengo esto, no me he dado cuenta, no me he ido a tratar y ahora viene la pandemia, entonces yo puedo experimentar todavía con mayor intensidad estos malestares. Para ir finalizando, el tratamiento solo les he traído medidas generales, ¿verdad? Nosotros podemos tratar con medicamentos de base para la ansiedad, porque ya les comentaba que es una enfermedad basada en ansiedad. Puede ser antidepresivo si la persona tiene las dos cosas y también hay antidepresivos que se utilizan para ansiedad. Medicamentos que le mejoren su calidad de sueño, que lo hagan descansar con todas las medidas adecuadas y que se lo indique un médico de forma responsable para evitar que uno desarrolle una adicción o una dependencia al medicamento para dormir. Y medicamentos antipsicóticos si he desarrollado síntomas como que los que les mencionaba de desconfianza, de pensar que algo malo va a pasar, que alguien se ha metido a la casa y todo eso. Otro pilar importante es la psicoterapia. Hemos hablado de que estas personas a lo largo del tiempo van cambiando su forma de ser, ya no son las mismas, y esto se debe a que van desarrollando en su ser, en su interior, mucha culpa, mucha inseguridad, una autoestima baja, problemas para socializar, entonces todo eso debe ser manejado con procesos de terapia, enseñándole a la persona a identificar cuál es el problema que tiene, por qué se siente de esa manera cuando alguien se ríe en la calle, por qué se siente tan dolido cuando alguien no comprende cómo se siente. Todo eso se debe a este tipo de pensamientos, de ideas, de inseguridades que la persona con trastorno de estrés postraumático va como reuniendo a lo largo del proceso de la enfermedad. Y una terapia muy utilizada es la terapia, aquí es cognitiva, cognitiva conductual, que sirve precisamente para romper esquemas de pensamientos que no me ayudan a superar este problema. Por ejemplo, si yo pienso que todos me ven como una persona dramática y que le restan importancia a todo el sufrimiento que yo vivo, si ese es un pensamiento que yo tengo aquí, cualquier persona con la que yo hable, que me exprese algo, yo automáticamente voy a pensar que me ve de menos, que piensa que exagero, que no le da importancia a lo que yo siento y eso va acompañado de sufrimiento, de dolor, de llanto, de tristeza y de volverme a aislar. Esas son cosas que tienen que ser tratadas bien específicamente por medios terapéuticos bien específicos nuevamente. Y uno de ellos es pues la terapia cognitivo-conductual. Por eso es un pilar muy importante. Y finalmente, que no olviden que cuando tengan cualquier tipo de ansiedad, que se sientan atemorizados, inseguros, angustiados, desesperados, que les dé mucho miedo las cosas, siempre pueden optar en primer lugar a pedir ayuda, que bien puede ser hablar con alguien, con la persona de confianza, acudir a un psicólogo o buscar una ayuda psiquiátrica. Incluso el médico general, usted se sienta a platicar con él y le dice sus síntomas y pues el médico debería poder identificar cuándo le puede ayudar y cuándo debería referirlo para que le dieran otro tipo de atención. También podemos tomar medidas un poco más caseras, como tomar paseos, hidratarse muy bien, hacer cosas que nos gusta, como escuchar música, hacer deporte, meditar, entrar a proyectos nuevos, aprender algo nuevo que no sabíamos y nos ha gustado siempre. Escribir cómo nos sentimos ayuda mucho porque cuando hay ansiedad, muchas veces ni yo mismo sé cómo me siento, porque no entiendo por qué me da tanta angustia algo que no ha pasado, algún miedo que tengo de algo que pasa en el futuro que todavía no ha pasado. Entonces escribirlo muchas veces nos ayuda a descubrir verdaderamente cómo nos sentimos y a reflexionar un poco en que es demasiado grande lo que sentimos o que nos estamos preocupando antes del tiempo. ¿Verdad? Había una paciente que luego de dejarle su cuaderno de expresión de emociones, me decía, yo aquí escribí, cuando me llevan la contraria me siento muy mal y lloro. Entonces me decía, en el momento que lo estaba escribiendo, yo misma estaba pensando, bueno, ¿y por qué lloro si solamente me han dicho esto? No es para tanto. Y así ella misma fue cambiando la forma de percibir las cosas. Pero todo esto, si nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, tiene que ir acompañado de un tratamiento por un profesional de la psiquiatría o de la psicología y de medicamentos si es necesario, ¿verdad? Eso es sumamente importante.
A largo plazo, entonces, va a haber un deterioro de la calidad de vida de la persona si no recibe un tratamiento adecuado. Y básicamente eso es lo que yo traía para compartirles esta tarde y estoy pues abierta a las preguntas o a las dudas, comentarios que quieran ustedes realizar. Xochitl Melgar sí nos hace una pregunta. ¿Pueden las neuralgias ser parte de los síntomas? Sí. La ansiedad es un proceso que soca todo nuestro cuerpo. Cuando estamos guardando estrés, mucho de esa presión que hacemos va a caer sobre nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras articulaciones, y eso cuando lo hacemos de forma crónica puede dar dolores. Y los dolores son sensaciones que van a través de toda la red nerviosa. Entonces esas neuralgias pueden tener otro origen, pero también pueden estar asociadas con ansiedad. Siempre es importante al tener síntomas del cuerpo pasar consulta con médicos generales o con los médicos especialistas para que nos digan primero si es una enfermedad médica que me justifique el dolor, el malestar que tengo, o si no encuentran ellos nada, muy probablemente sea un mal manejo del estrés o de la ansiedad. Veo una consulta más, dice, si la persona que está con sintomatología ya descrita no acepta la ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿qué hacer? Vaya, muy importante esa pregunta porque van a haber muchas personas que no quieran aceptar eso. Si nosotros somos familiares o somos amigos de esta persona, en primer lugar, estemos con ella, acompañemos a esta persona y estemos ahí presentes como poniéndole en evidencia los malestares. Por ejemplo, si esta persona ya no se levanta, ya no quiere hacer las cosas, entonces uno puede decirle, yo me he dado cuenta que desde que te pasó esto, has cambiado. Antes no eras así, te levantabas, trabajabas, te veo que has perdido aquello. ¿No necesitarás ayuda? Y estar ahí como ofreciéndole la recomendación. Si entra en peligro su vida, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona desarrolla una conducta suicida o esa irritabilidad va escalando mucho, ya está muy agresiva, entonces nos toca contra la voluntad de la persona llevarla a consultar, porque puede correr peligro su vida y la de alguien más. Si eso no sucede, lo único que podemos hacer es estar presente, recalcando, apoyando, ofreciéndole recomendaciones de cómo hacer para que la persona en algún momento sí ceda y diga, sí, es cierto, pasa esto, pasa lo otro, vamos. Ofrecerle la ayuda, incluso comprometernos nosotros a ir con la persona a la consulta. Acordémonos que en nuestro país da un poco de pena ir al hospital psiquiátrico, ir a un psiquiatra, la gente se ríe, hace bromas, entonces todo ese estigma hace que nos dé mucha resistencia el buscar ayuda mental o ayuda psiquiátrica. Está asociado mucho con la locura, ¿verdad? Si voy al psiquiátrico, entonces es porque estoy loco, y ese tipo de cosas negativas evitan que la persona busque ayuda a tiempo. Entonces decirle, pues, yo voy contigo, ¿cuándo? Pongámonos de acuerdo y adelantarnos y hacer planes así hasta que la podamos convencer a la persona. Gracias por los comentarios. Dicen, ¿se puede desencadenar la diabetes por el estrés? Cuando se da el proceso de estrés, uno de los órganos que empieza a trabajar de más, digamos, de forma desorganizada es el páncreas. Empieza a sacar insulina porque acuérdense que el cerebro se está programando para actuar, ¿verdad? Ya sea para pelear o ya sea para correr, y para eso vamos a necesitar energía. Entonces nuestro cerebro dice, páncreas, mándame glucosa porque la vamos a utilizar, y entonces el páncreas trabaja. Les mencionaba, ya no hay riesgo, tranquilos, descansamos, y eso no vuelve a pasar tan frecuentemente. Pero una persona que está metida con un proceso de ansiedad, todos los días siente un miedo, todos los días siente un problema, y de estar el páncreas en eso todos los meses, todos los días, a lo largo de mucho tiempo, sí puede llegar a tener problemas como la diabetes. A la orden, dice... Sí, en el caso de nosotros que estamos asegurados, el Seguro Social, hasta donde yo mal recuerdo, tiene el protocolo de que pasamos consultas con médico general primero. Y el médico general es el que nos tiene que dar la referencia para el Policlínico Arce, para la clínica de psiquiatría, ¿verdad? Que es el Policlínico Arce de parte del seguro.
Qué bueno haberles podido servir y que les haya gustado. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Así es, ahí nos ponen un comentario de que ya está activada la emergencia, ¿verdad? En el Policlínico Arce. Acuérdense que la emergencia constituye un riesgo a la vida propia o a la de alguien más, ¿verdad? Entonces, si yo no entro en estos criterios, sí paso mi consulta regular y me mandan a una clínica, ya sea con psicólogo, a una comunal de salud mental, donde también hay psiquiatras, y ahí me pueden atender sin necesidad de ingresarme o que me vean en el centro de emergencias del Policlínico. Ahí depende de cómo me encuentre yo. Ok, me alegra que les haya gustado. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues si nadie más tiene dudas. Oh, ahí hay una preguntita. Veamos, veamos. Dice, en caso de depresión crónica en adolescentes ya medicada y a pesar de continuar, a pesar de la medicación, me imagino continúa con insomnio y con ayuda psicológica, ¿qué más sería de abordar? Los adolescentes son una población bien importante porque acuérdense todos cuando eran adolescentes en esa edad no teníamos mucha seguridad, no sabíamos bien qué queríamos hacer, qué carrera agarrar, cuáles eran nuestros gustos, cuáles eran nuestros planes a futuro. Toda esa inseguridad a nivel mental nos hace muy vulnerables a tener problemas de salud mental. Necesitamos sentir un apoyo, que tenemos a nuestros padres, que tenemos amigos, que tenemos las cosas que consideramos importantes. A estas edades la importancia puede ser, por ejemplo, que mis amigos me vean que hago bien las cosas. Si ustedes se han fijado en los adolescentes, una opinión, una crítica, un reproche, una burla de una persona que no es ni su familia ni su amigo cercano puede significar una gran agresión a su autoestima y entonces ellos se ponen muy mal al respecto de eso. Entonces con los adolescentes es no perderles la pista, estar pendientes de ellos, crear mucha confianza, porque si no, nunca nos van a decir lo que verdaderamente los está molestando. Siempre es buena idea, si no funciona un especialista, pedir una segunda opinión, ¿verdad? Pedirla para ver si por ahí se puede abordar de otra manera. Quiero ver, y si vemos algún riesgo, pues llevamos a nuestro familiar o a nuestro hijo, a nuestro sobrino, etcétera, pues a pasar a una consulta de emergencia. Dice, ¿puede un psiquiatra particular darme referencia para que en el ISSSTE puedan dar seguimiento y medicamentos para no seguirlos costeando? Sí, un psiquiatra particular puede dar referencias ya sea para el Seguro Social o para nosotros el Hospital Nacional. Tienen que ir a pasar, si no mal recuerdo, al Hospital General del Seguro Social, es donde deben de llevar sus referencias para que de ahí ellos vean si se amerita la consulta psiquiátrica. En el seguro sí respetan mucho los niveles de atención. Aquí en el hospital psiquiátrico el deber ser debería venir la persona con referencia, pero incluso vienen sin referencia y se les atiende. Pero sí, nosotros que tenemos pues el beneficio de seguro social, lo que nos corresponde es buscar la salud mental que ofrece el seguro social. Me alegro que les haya gustado, a la orden. Bueno, si no hubiera otra pregunta, les agradezco. Les agradezco por haberse conectado. Espero que les haya servido. Y si tienen algún problema, no duden en buscar ayuda, ¿verdad? Busquemos a nuestras personas de confianza primero. Si no es suficiente, busquemos ayuda profesional. No tengamos temor, la salud mental es sumamente importante. Y muchas gracias por su atención y me despido entonces. Pasen buenas tardes.